Muy buenas tardes, iglesia. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí integrándose a esta reunión virtual. Es una responsabilidad delante de Dios estar transmitiendo su mensaje, su palabra, dar enseñanzas muy responsablemente delante de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que queremos hacer. Tenemos toda responsabilidad delante de Él. No venimos aquí a entretener, no venimos aquí a hablar bonito, ¿verdad? Agradable, sino que queremos instruir a la iglesia en la palabra de Dios. Esa es una gran responsabilidad. Y precisamente hoy en esta tarde, en la clase ya número 9 de Administradores Fieles, estamos llevando los jueves la clase de Administradores Fieles. Y esa es la número 9. Vamos a hablar de la responsabilidad en el ministerio, parte 1 o primera parte. Responsabilidad en el ministerio, parte 1. Y yo sí quiero apercibirle que ahora sí, como de repente vienen algunos reportajes, algunas escenas ahí en las noticias, que se presentarán imágenes ahí un poquito fuertes, ¿no? En este caso quiero mencionarle que la información que vamos a dar ahora, lo que vamos a enseñar ahora, puede herir susceptibilidades, así de que pues es muy importante que tomemos las cosas de la manera correcta, tomemos las cosas con todo temor de Dios, para que el servicio que usted y yo estamos prestando a Dios sea precisamente a Él, y como estamos sirviendo a Él, Él que es la iglesia, el formador de la iglesia y que está pendiente de su iglesia, pues automáticamente estamos sirviendo a todo aquel que precisamente se acerca a Dios. Nosotros como ministros, como responsables delante de la presencia de Dios, que nos ha encomendado un trabajo, queremos hacerlo responsablemente. Y vamos a ir ahí a 1 Corintios 4:2, lo hemos estado manejando en estas semanas. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, es necesario es importante que consideres, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, aquí estamos, Señor, como iglesia. Aquí estamos, Padre, con un corazón dispuesto a recibir de ti, a ser enseñados, ser instruidos en tu perfecta voluntad. Nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Toca nuestros corazones, todo nuestro ser. Símbranos para que, si es necesario cambiar de perspectiva, cambiemos, pero estamos alineados siempre a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuántos administradores estamos aquí presentes? Todos. Acuérdese, iglesia, que Dios nos ha entregado muchas cosas. Y algo que tengo que aclarar, algo que tengo que decir es que pues lo primero que nos ha dado es la vida, y tenemos que entregarle buenas cuentas de la vida. De este tiempo que estamos en este mundo por no sé cuántos años, cada historia es diferente, pues tenemos que entregarle buenas cuentas en cuanto Él empiece a llamarnos precisamente a ello. Así que usted y yo debemos conocer que hay cosas importantes. Todo para Dios es importante. Hay cosas importantes, hay cosas muy importantes, y hay cosas que rebasan en esa jerarquía algo, ¿verdad? Y se le da importancia relativa. Esto es más importante, jerárquicamente hablando, dentro de lo importante. Queremos hoy dar a conocer, número 1, quién es el que llama al ministerio. Tenemos muchas responsabilidades como seres humanos. Sin embargo, de repente, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, a alguien le pone en su corazón, ¿verdad?, el involucrarse más en la obra de Él, en su obra. Pero tenemos que partir de esto, que Dios es el que llama al ministerio. Uno no se pone, Dios es el que llama al ministerio. Dios es el que acorrala para empezar a servirle a Él. Y debemos de estar conscientes, conocer pues las características de un verdadero ministro, y nunca olvidar que daremos cuenta a Dios
de la manera en que desempeñamos el ministerio que no es nuestro ministerio, es el ministerio que Dios nos ha encargado. Así es de que hoy vamos a hablar de la responsabilidad del ministerio. Hemos hablado de otras responsabilidades, ¿no? Como administradores fieles, hoy vamos a hablar de ello. Así de que le repito, ¿no? Y le recuerdo, durante este curso Dios nos ha estado hablando, nos ha estado instruyendo sobre lo que es llevar a cabo o hacer las cosas con responsabilidad. Lo que es obedecer, iniciando, ¿verdad? Lo que es obedecer sus mandamientos, que vamos conociendo conforme recibimos ese llamado a una nueva vida, la vida en Cristo Jesús, de pasar a religiosos a creyentes verdaderos, de pasar a ateos, ¿verdad? Creyentes verdaderos. Y comenzamos con el conocimiento de sus mandatos y tenemos que obedecerlos. Y tenemos que reconocer que todo lo que usted y yo podemos desempeñar y que lo podemos hacer, podemos desarrollar, pues tiene que estar claro que son capacidades, son dones, son talentos que Dios nos ha dado. Y además de esas capacidades, en ese paquete de la vida que Dios nos ha dado, también nos ha dado tiempo, también nos ha dado recursos, también nos ha entregado bienes y nos ha entregado personas a nuestra responsabilidad o bajo nuestra responsabilidad. Y si alguien dice, ¿cómo? Espérame, si yo no estoy sirviendo a Dios. Bueno, acuérdese, la familia, principalmente al varón, los padres son responsables del rumbo que tome la familia. Somos responsables del trabajo que debemos desempeñar diariamente. Y sobre todo, la instrucción de su palabra nos lleva a ser responsables que cuando Él nos llama a un servicio para Él, pues prácticamente debemos representarlo con excelencia y ser luz para el mundo, precisamente un mundo que está en tinieblas. Eso es innegable. El mundo que desconoce de Dios vive en la penumbra, en la oscuridad, en las tinieblas de la ignorancia, del desconocimiento de la verdad absoluta de Dios. Ser hijos de Dios, y qué bueno que usted y yo ya estamos en esa postura, no por nuestras capacidades, sino por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ser hijos de Dios es un privilegio. Y su palabra, conforme vamos conociéndola, nos va moldeando. Su palabra nos da forma y precisamente va puliendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, el carácter, pues. Y al igual que en todas las áreas que hemos visto durante esta clase, en todas las áreas, Dios nos pedirá cuentas de cómo hemos estado llevando a cabo cada una de esas responsabilidades delegadas o entregadas por Él. Hoy veremos, pues, estamos viendo y vamos a ahondar en esta primera parte, va a haber una segunda parte la próxima semana. Hoy veremos, pues, el tema de la responsabilidad en el ministerio. Y en alguna etapa de nuestro caminar con Dios, después de haber nacido de nuevo, de ser creyentes, de pasar, como le digo, a ser hijos de Dios, nos han surgido preguntas, o a algunos le han surgido las preguntas, iniciando, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer que Dios pide de nosotros? Y lo primero que demanda de nosotros es la obediencia, es buscar de su voluntad, buscar de su conocimiento y la obediencia. Y después otras cosas y la obediencia también. La obediencia siempre va a estar en todas las etapas de nuestro crecimiento. Pero de repente hay personas que dicen, tengo un llamado. ¿Cuál será mi ministerio? ¿Cuál será el ministerio en el cual Dios me va a usar? ¿Será el tiempo de Dios que empiece yo a servirle ya en un llamado de gran responsabilidad o con mayor responsabilidad que solamente entregarle cuentas de mi vida, de la familia, de mi matrimonio, de cómo educo a mis hijos? Hay más responsabilidades que Dios desea entregar a algunas personas. ¿Será el tiempo de Dios? Bueno, yo le digo, si tiene 3 meses de convertido, no es el tiempo. Si tiene 1 año de convertido, no es el tiempo. Si tiene ya más de 5 o 7 años de convertido, quizás empiece a tomar en serio el llamado de Dios. Y vienen esas preguntas: ¿dónde voy a servir a Dios? Si es que tiene el llamado, ¿será el tiempo que sirva a Dios? ¿De qué manera puedo servir a Dios y cómo desarrollar esos dones y talentos que Él me ha dado para servirle verdaderamente con
mucha dedicación y trascendencia, principalmente para nuestra vida, porque el servir a Dios nos llama a una comunión más íntima con Él. Y para otros, pues la responsabilidad del ministerio pues, es evitarlo, ¿no? Es evitar pensar en ello, porque es un compromiso. Y es cierto, el servicio a Dios, el ministerio, el servir en un ministerio, pues, es una gran responsabilidad ante Dios. O sea, ya no solamente nos va a pedir cuentas de algo tan elemental como es nuestro entorno familiar, nuestro entorno de vida, nuestra propia vida, sino es qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos enseñando, cómo estamos llevando a cabo lo que Dios nos ha mostrado. Y es algo que la gente muchas veces no comprende porque se critica a un ministro cristiano maduro, se critica, no es para tanto, ¿verdad? ¿Por qué tanta, vamos a decir, pues rigidez en la cuestión de lo que Dios ha establecido? Yo le quiero comentar, todos los servidores de Dios durante la historia, todos fueron criticados. Bueno, en aquellos tiempos fueron apedreados, asesinados, aserrados, dice la palabra de Dios, sufriendo penalidades fuertes. Hoy las penalidades pues son malas caras, crítica, señalamiento. Es usted muy religioso, ¿verdad? No, usted está hecho a la antigüita, la iglesia antigüita. No hay iglesia antigua ni moderna, Quien quiere modernizar la iglesia ya está extraviado. No hay iglesia ni antigua ni moderna. La palabra de Dios es siempre, ayer, hoy y por los siglos. Siempre es. Si nosotros vivimos en la palabra de Dios, nos daremos cuenta que es la misma. No podemos modernizar la palabra de Dios. Si alguien dice, no, es que esa iglesia está anticuada, pues quiere decir que ya vive en la nueva ola de las congregaciones, entre comillas, cristianas, que no son congregaciones cristianas, sino que han perdido la visión y se han desviado totalmente. Esa es la realidad. Y es necesario que vuelva a repetir, ¿verdad? Por eso le dije, quizás se hieran susceptibilidades, ¿no? 1 Corintios 4:2, otra vez, ahora bien, si no lo hemos meditado, si no lo hemos discernido, qué es lo que implica esto, la gran responsabilidad que implica esto. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? A sus motivaciones, fiel a sus propósitos, fiel a nuestras planes y proyectos. No, fiel a Dios, fiel al que ha hecho el llamado, a Él. ¿A qué ha hecho el llamado Dios? A un ministerio. Vamos a definir qué es ministerio. Un ministerio es una función o algo que va a desempeñar una persona. Es una actividad que se va a asignar y que se debe desempeñar de una forma muy digna. Ese es el ministerio. En todas las áreas, una aplicación general del término. En la Biblia, el principio de ministerio, porque es un principio, es algo que debemos comprender, no es un concepto solamente, se refiere con la palabra original diaconía, que tiene que ver con un servicio, con ser oidor y hacedor de instrucciones, el estar al servicio de Dios, pero también al servicio de otros. Y en el Nuevo Testamento se utiliza el término diácono, que se refiere precisamente a un servidor con un oficio determinado según el don y el área que Dios le haya escogido o le haya asignado. El término hebreo es mesharet, y en hebreo, y expresa precisamente dar un servicio, ministrar, ¿sí? Hay personas que creen que con un curso de 10 semanas o muchos más, ¿verdad? Con 3 asistencias a la congregación y en un mes, ¿verdad? O en 5 meses, porque hay mucha gente muy inconstante. Pero piensan que con un curso de 10 semanas o 40 días ya están listos para ir a las naciones. Pero hermano, esto es una realidad. Un ministro de Dios, una persona que verdaderamente tiene el llamado de Dios, pero está en el momento justo cuando Dios verdaderamente le está haciendo el llamado, porque es Dios. Así lo vemos
con los profetas, ¿no? Por ejemplo, Isaías, Jeremías, todos esos profetas recibieron el llamado de Dios. Y todos ellos, voy a poner como ejemplo, pagaron el precio. Pagaron el precio. Usted y yo debemos de pagar el precio. Quizás nosotros hemos pagado ya un precio, pero falta mucho por pagar el precio para seguir sirviendo a Dios y aprendiendo de lo que es el servicio a Dios. Por ejemplo, si ya terminaste tu seminario bíblico, ¿verdad? Mucha gente dice, voy a entrar al seminario bíblico. ¿Cuántos años son? Son 3 años. Es mucho tiempo. Yo pensé que en 4 semanas ya iba a estar terminando mi seminario. ¿Cuántas veces has leído la escritura? No, pues ya comencé, como dijo una persona una vez, ya comencé con Géminis. Bueno, me dices cuando llegues a Sagitario, oye, no, todavía no nos sabemos ni siquiera los libros de la Biblia y ya queremos ir a las naciones a predicarle allá a los leones al África. Iglesia, necesitamos pagar primero un precio. Si ya terminaste tu seminario bíblico, ¿verdad? Ahora que sigue otro seminario bíblico y luego después sigue otro seminario bíblico y reafirmar después también en el servicio a Dios el compromiso que tenemos ante Dios cuando recibimos el llamado. ¿Cómo? Realizando las actividades que nuestras autoridades nos soliciten. Así de sencillito. Todo lo que las autoridades nos soliciten, obviamente que esté conforme a la palabra de Dios. Si una autoridad te pide algo que violenta la palabra de Dios, pues no es autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hacer todo lo que se nos solicite. Estar bajo autoridad, aprender la obediencia. Entre cosas que puedo mencionar, pues llegar temprano a la iglesia, no faltar, participar activamente, tener una actitud de servidor, decir sí, ¿verdad? Y no pero, ni a veces sí o a veces no, sino siempre estar dispuestos. Y también servir donde se nos ponga, donde se nos asigne, porque muchas personas dicen, yo tengo un llamado de Dios, quiero servir a Dios. Hermano o hermana, ¿verdad? Hay necesidad en la escuela bíblica infantil. No, ahí no, porque ahí no me ven. Yo a los niños, la verdad, no, me ponen hasta aquí los niños. Bueno, ya con eso, si le ponen hasta aquí los niños, pues entonces quiere decir que no aman a los niños. Y pues es parte de la formación. Y es necesario moldear el carácter y aprender la obediencia. Unos no quieren estar con los niños porque ahí no es visto, no los ven, ¿verdad? No los ven. Entonces, iglesia, por favor, la semana pasada estaba hablando con nuestro hermano, ¿verdad? Pastor, autoridad, Pastor Gómez, y hemos estado platicando de esto. La gente desea buscar sus propios logros, no obedecer a Dios. Tenemos que estar conscientes de ellos. Tenemos que servir a Dios donde Dios nos ponga. ¿Y dónde es donde Dios nos ponga? Donde se requiera, donde se necesite, donde se nos asignen. 3 características que tenemos que saber ustedes, o 3 factores que tenemos que considerar del ministerio. Número uno, el llamado es de Dios. El llamado es de Dios. Vamos a servir a Dios. ¿Dónde? Donde se nos asigne. Hechos 13:2, en el libro de los Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién es el que hace el llamado? Dios. ¿Quién es el que debe de asignar de parte de Dios para que se empiece a desarrollar en ese llamado? Pues las autoridades que Dios ha puesto. El llamado de Dios es un llamado santo, es un llamado a santidad primeramente, es un llamado a realizar actividades para Dios. Y recordémonos lo que dice Levíticos 20:26. Habéis pues de serme santos, dice, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos, dice el Señor. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Sean santos porque yo soy santo. Yo no puedo servir a Dios, yo no puedo estar involucrado como hace mucho tiempo una persona, ¿verdad? Que lo descubrimos que andaba en adulterio y quería ser una persona que tomara decisiones para la iglesia, en el rumbo de la iglesia. La verdad me quedo sin palabras, y como ese, hay ejemplos que a lo mejor hay personas que no están en adulterio,
pero están adulterando contra el Señor. ¿Por qué? Porque no están alineados a la voluntad de Dios, están alineados a su voluntad, para sus logros, para sus propósitos, para todo, sí, en ellos, y no para Dios. Están adulterando contra Dios porque Dios está haciendo un llamado posiblemente y tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. O no estamos listos, primero tenemos que dejar muchas cosas para poder servir. Acuérdense, no para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo Dios nos va puliendo, Dios nos va... pero ya para servir ya tiene que ser una persona madura. No un neófito, dice la Escritura. Tengo que repetir lo que dice la Escritura para que no piense usted que yo estoy poniendo mis reglas. Entonces es un llamado santo. En Éxodo 22:36, hablando de las vestiduras sacerdotales, fíjese bien, todo tiene un cuidado, todo tiene un propósito, todo tiene un significado, ¿verdad? Hoy ya es espiritual, antes era físico, hoy es espiritual. Pero Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba un sello que tiene que decir en mayúsculas, santidad a Jehová. ¿Y en dónde utilizaba el sacerdote esta lámina de oro fino grabada con un sello que decía santidad a Jehová? En la frente, iglesia. En la frente, donde se tenía que ver. Ahora, fíjense bien lo que le voy a decir. Ahora ya no tienes que ponerte ni colgarte algo en la frente que diga santidad a Jehová. Ahora tiene usted y tengo yo que vivir en santidad a Jehová. Y eso es lo que va a ver la gente. Y eso es lo que debe ver la gente cuando conviva con los servidores, con los hijos de Dios que ya están llamados al ministerio. Esto es, los hijos de Dios deben ser consagrados según las ordenanzas del Señor. En el Antiguo Testamento el ritual de consagración simbolizaba la pureza moral, pero interior, que era necesaria para ser consagrados al servicio de Dios y que hoy recibimos por medio de Cristo. Viene Cristo, nos redime del pecado, seguimos caminando, maduramos, hay un llamado y hay que servir a Dios, porque esa es una realidad, porque mucha gente dice, oye, pues es que quieres que muchos sean servidores. Pues lo que pasa es que el Señor Jesucristo hizo una frase. O sea, yo por eso le digo, tengo que mencionar la palabra de Dios para que usted vea qué es lo que dice la palabra de Dios. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la realidad. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo que hacer, y uno solo pues es demasiado pequeño para lograr cosas grandes, trascendentales, porque uno solo no puede hacer las cosas. De hecho, el Señor Jesucristo vino a establecer su iglesia, bueno, con todo lo que hizo, principalmente cuando dice consumado es, ¿verdad? Consumado en la cruz del Calvario, consumado es todo lo que vino a abrir la apertura, vino a abrir precisamente la apertura de la dispensación de la gracia. Viene también, ¿verdad? ¿A qué? A establecer su iglesia. Y la iglesia, pues, es el único medio por el cual la gente se puede acercar a Cristo. Nosotros como iglesia traemos las personas a Cristo y Cristo las lleva al Padre. Ese es el diseño que Dios hizo. Levíticos 8:2 dice, toma a Aarón, usted sabe quién era Aarón, ¿verdad? De la descendencia de Leví, eran los sacerdotes. Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y luego dice Éxodo 28:1-2, y harás llegar delante de ti a Aarón y a tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y ahora le digo, todo esto debe de estar en nuestro corazón. Debemos de vivir así. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Es la unción del Santo. No es, acuérdense que algo que representa la unción, que es la llenura del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Una forma del Espíritu Santo es el aceite, pues ya no lo tiene que hacer físicamente. No necesariamente tiene que ser físicamente.
Puede no haber aceite y puede recibir la unción del Espíritu Santo, porque acuérdese que toda sombra y figura de lo que había de venir. Hoy no es necesario el aceite. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Alguien que diga, no es que es necesario el aceite forzosamente y sin aceite no hay unción. Iglesia, entonces tampoco sin el letrero que diga santidad, pues entonces póngaselo también. Esa es la realidad. Todo es en el corazón. Tenemos que vivir en la santidad como servidores, la santidad que agrada a Dios. Ahora nos falta mucho, nos falta un montón, pero precisamente en esa santidad, en ese paquete de la santidad está incluida que necesitamos estar pegados a Dios. Porque la santidad agrada a Dios. 1 Pedro 1:16, ya lo leímos en el Antiguo Testamento, ahora 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Según de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita, ¿verdad? Que está involucrado en las cosas de Dios, se enreda ahora otra vez con los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Acuérdense, no hay, dice, el que conmigo no es, pues contra mí es, y el que conmigo no junta desparrama. Si estamos llamados al servicio a Dios, tenemos que estar involucrados en los negocios de Dios. Eso es lo que Dios nos está mandando. Ahora, es algo bien importante esto que yo lo aclare, porque mucha gente dice, entonces ya no tengo que trabajar, es pecado que yo trabaje, porque yo soy un pastor y trabajo también. No, iglesia, lo que está diciendo aquí, ya no te enredes en los negocios de la vida, o sea, en cosas que te vayan a sacar de tu responsabilidad delante de Dios. El trabajo nos saca de la responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Inclusive algunos de nosotros seguimos participando en la obra de Dios, no solamente con nuestra acción o con nuestras manos físicamente, sino también con lo que Dios nos da a través del trabajo que tenemos. Entonces es una realidad. Vamos a hacer una serie que vamos a comenzar en julio, primeramente Dios, que le vamos a titular frases bíblicas, y precisamente aquí vamos a desarrollar como esta, ¿verdad? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, o sea, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a escudriñar qué es lo que significa verdaderamente, para no hacer interpretaciones privativas o tendenciosas que lo dices por esto, lo dices por aquello. No, exactamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios lo que está diciendo, ya no te involucres en el mundo, ya no tienes nada que ver con el mundo. Si dice que estamos en el mundo, pero no vivimos en el mundo, no participamos del desorden del mundo, o sea, esto es, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Imagínese para un ahora ministro que está sirviendo a Dios, o un diácono, ¿verdad?, que está llamado al servicio de Dios, pues ya no se va a enredar ni en las cuestiones ya de mínimas de este mundo, de cualquier. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. De repente, algunos trabajos le van a decir, ¿sabe qué? Pues queremos que sea y usted es una persona que está participando activamente en el ministerio, y que le demanda mucho tiempo, y que le dicen allá donde está trabajando, porque se trabaja, posiblemente le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que sea el líder aquí sindical. No se puede. Así de sencillito, no hay comunión eso el uno con el otro. Porque allá, imagínate, y luego estás en el mundo, y estás en una organización de hombres, porque no vas a hacer lo que tú quieres, ni lo que Dios quiere, van a hacer lo que te digan que hagas. Y si no estás de acuerdo, pues entonces, ¿para qué aceptas ese tipo de que te enroles en los negocios de este mundo, en los negocios de la vida? Tenemos nosotros que agradar, sí, a aquel que lo tomó por soldado. A mí, ahí donde yo laboro, me han dicho, oiga, profe, fíjese que va a haber pues que vamos a estar con el sindicato, que es eso. ¿Sabe qué? Yo no puedo involucrarme en nada de eso. Yo sí, soy sindicalizado, pero yo no puedo estar ejerciendo una actividad en donde me vean que ando ahí haciéndole ¿cómo le puedo decir? Pues a la grilla, ¿no? O sea, no, para nada. Yo por obligación tengo que estar aquí, pero en el sindicato, pero yo no participo en nada del sindicato. Que va a haber una situación que vamos a reclamar. Pues vayan, ¿verdad? Yo voy a estar orando por ustedes. Y listo, ¿no? Esa es la realidad. Uno no está para involucrarse en cosas ya del mundo, en ese sentido. La santidad es algo que Dios exige con más ahínco en una persona que está llamado al ministerio. Ahora, número 1,
Dios exige santidad, ¿sí? Número uno, el llamado de Dios, perdón, el llamado es de parte de Dios y exige santidad. Número dos, el llamado es permanente. ¿Qué? Permanente. No, no hay vacaciones. No hay vacaciones. El llamado es 24/7, 365. Ese es el llamado de Dios, es permanente. Nada que me voy a tomar un año, ¿cómo le llaman? Un año sabático. Nada de eso. Oye, es que ya estoy cansado y quiero tomarme un año sabático. No, no. Es cierto, tenemos que ser congruentes con lo que estamos enseñando. Es cierto. ¿Para qué cree usted que se hizo la noche? Para descansar. Tenemos todos los días que estamos, todo el día que estamos despiertos, que estamos activos. Sí, la noche se hizo para descansar y descansas y al siguiente día estás listo otra vez. Como dice el Señor Jesucristo, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Tenemos que descansar, el cuerpo necesita un descanso y de repente necesita unas vacaciones, pero en esas vacaciones también a lo mejor está contestando llamadas importantes de cosas que tiene que resolver. ¿Sí? O sea, no podemos dejar de ser cristianos durante las vacaciones y mucho menos servidores de Dios durante las vacaciones. Siempre estamos sirviendo a Dios. Esa es la realidad. Siempre es un presente continuo el servicio a Dios. El llamado es permanente, pues no es que, ay, es que el llamado, pero ya como que voy menguando. No, si en el llamado que Dios te hizo vas menguando, quise que no fue Dios, fue la emoción. Esa es la realidad, es la emoción. Porque ya se obtiene lo que se requiere y luego ya. Es como los matrimonios que se casan no con el amor ágape, sino en el amor eros, ¿verdad? Ya obtienen lo que buscaron y ya se enfadan y ya. ¿Por qué? Porque estaba todo fundamentado en el amor eros. No. Aquí el servicio de Dios está fundamentado en una entrega total para servir a Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el llamado de Dios es irrevocable. De manera que siempre serviremos hasta que nos llame a su presencia. ¿Cuánto? Toda la vida. Todos los dones de Dios son irrevocables. Dios no quita nada. Sin embargo, unos son los que desechan. Dios no quita la herencia, ¿sí? Si Dios te ha hecho salvo, Dios no te quita la herencia de la salvación. Pero si tú decides repudiarla, ya Dios no es responsable. Ya Dios no es responsable. Pero mucha gente ha repudiado la salvación de Dios. Dios no la quita, es irrevocable. Pero gente, ¿sí? Y de repente usted puede conocer gente que repudió ya la salvación que Dios le entregó. Y pues el repudiarla quiere decir que uno es el que se retira. Romanos 11:29 dice lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. ¿Qué es irrevocable? No te lo va a retirar. No te lo va a retirar. Pero acuérdese, sí se puede repudiar. Repudiar es desechar voluntariamente. Acuérdese, el ministerio de Dios es permanente, el llamado de Dios es permanente. No se puede dejar el ministerio por pruebas. Ay, es que ya estoy padeciendo mucho. Me iba mejor cuando no era cristiano, o me iba mejor cuando no estaba sirviendo a Dios. No se puede dejar el ministerio por pruebas. No se puede dejar el ministerio por estado de ánimo. No se puede dejar el ministerio por miedo, errores, cansancio, desvelo, amenazas, ¿verdad? Etcétera. Eso es lo que dice Hechos 20, 22, 24. Vamos a leerlo. Dice Hechos 20, 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Está hablando el apóstol Pablo aquí. Sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se va a poner difícil la situación? Sí, es necesario que vaya y testifique. Esa es la realidad. A mí una vez me dijeron, tú eres el pastor, el que engaña aquí a la gente. Tú eres el que les envenena a la gente, y así la persona se levantó, ahí andaba medio, nos invitaron a una reunión, ¿verdad?, familiar, y de repente llegó a lo mejor la ovejita negra por ahí, que le dicen, y casi que mejor se lo llevaron, ¿verdad? Pero nosotros no perdimos la cuadratura, simplemente estuvimos ahí escuchándole, ¿verdad? Sus cosas fueron ofensivas, la gente se lo llevó. Damos gracias a Dios porque Dios nos guarda, ¿no?
Y tenemos usted y yo que permanecer en el fruto de Dios siempre. Y acuérdese, y nunca olvidemos esto, en el llamamiento de Dios. ¿Quién es el que hizo el llamado? Dios. Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, fíjese, y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Y eso hace más énfasis en el llamamiento a Dios. Entonces, iglesia, número 1, repito, el llamado es de parte de Dios y el llamado es a ser santos. Número 2, el llamado es permanente. Cuando uno es llamado a servir a Dios, ¿sabe qué? La responsabilidad va aumentando, la responsabilidad va siendo más grande y con mayor tiempo hacemos las cosas con más pasión. Si usted dice, ya me aburrió el ministerio que me asignaron, quiere decir que no era llamado de Dios. No se enliste si no está preparado, porque lo único que vamos a hacer es vituperar el nombre de Cristo y el llamado también que nos hace. Número 3, el llamado de Dios es un llamado a ser diligentes en toda nuestra área, no negligentes. Diligentes. Si usted investiga, escudriña la palabra que es diligencia, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es la exigencia de Dios en el servicio. Usted y yo debemos, cuando somos llamados a Dios y cada día la responsabilidad crece y la pasión por servir a Dios tiene que ser más, tenemos que hacer todo el trabajo que Dios nos ha pedido. Si lo hacemos con diligencia, vamos a ser eficaces. Si lo hacemos con negligencia, vamos a quedar mal. 1 Corintios 15:58, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo debemos estar? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está hablando a los servidores. Romanos 12, del 11 al 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, que tengan una actitud, aquí viene espíritu en minúscula, fervientes en espíritu, o sea, que tengan una actitud verdaderamente que sea de pasión, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, son promesas de Dios, también van a venir tribulaciones, pero tenemos que accionar siempre con eficacia, porque Dios nos manda que seamos diligentes en todas las cosas, diligentes, que hagamos las cosas correctamente, bien y como se nos pidió y en tiempo. Esa es la diligencia. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con esfuerzo y valentía, con esfuerzo, dedicación, como la película Courageous, ¿no? Courageous, con valentía. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo para Dios, con convicción, con denuedo, ¿sí? Con denuedo, que es el denuedo es una confirmación también de la llenura del Espíritu Santo, hablar con denuedo la palabra. Josué 1:9, vamos a ver qué le dijo a Josué, que era un servidor de Dios, ¿verdad? Que sustituyó, por llamarle así, o tomó la estafeta de Moisés. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hoy no tengo ganas de ir a la congregación. Ay, no, estoy bien cansado. Ay, no. Hoy me quiero tomar el día. Bueno, mira que te mando que te esfuerces, no te tomes el día. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mire, y aquí está hablando en cuestiones de adversidades, en el contexto en el cual se está viviendo era debido de muerte, iglesia. Hoy no es eso, hoy no estamos viviendo en ese contexto. Pero qué tristeza nos da que podamos decirnos servidores y de repente digamos, hoy no quiero ir, hoy no tengo ganas de servir a Dios. Termino con esto, iglesia. Primera parte, estamos en la primera parte y acuérdense de lo que le dije al principio, cuidado. Esta enseñanza puede herir susceptibilidades, pero con el propósito de seguir avanzando, iglesia, con el propósito de tomar el arado con fuerza, con dedicación, con esmero, con pasión, y empujarlo y llevarlo a cabo, y no importa cómo está el piso,
Hay que arar la tierra. Eso es lo que Dios nos ha mandado hacer. Termino con lo siguiente. No hay sobre la tierra, y eso es lo que usted y yo debemos de tener con una convicción, no hay sobre la tierra una honra más grande que ser un ministro de Dios, que servir a Dios. Todo aquel que reconozca a Dios como la persona más importante del universo, porque es su creador, porque él fue el que hizo el universo, considera o debe considerar también el llamado el más honroso de los, vamos a llamarle, de la nominación que Dios le hizo a su vida. Y usted y yo debemos de cumplirlo con diligencia, con responsabilidad, todo lo que Dios nos encomiende, pero hay que pagar el precio. Oiga, ¿cuánto tengo que estar en el estudio bíblico, en las clases para servir? Oh, son casi 3 años. Tanto. No, pues. Si para ejercer una profesión en el mundo tiene que prepararse 5 años, imagínese nada más. Imagínese nada más. Aunque yo le voy a decir una cosa, el estudiar la escritura, el escudriñar la escritura es para toda la vida. No solamente termina con el instituto bíblico, ¿no? Sigue otro nivel y sigue otro nivel, y siempre estamos creciendo hasta llegar. Un doctorado en términos humanos, el doctorado queda corto en relación a la preparación, en el conocimiento y en la obediencia y en la formación de la palabra de Dios que tiene para usted y para mí ese llamado de Dios. Debemos estar conscientes, pues, de que Dios nos pedirá cuentas cuando nos llame a su presencia de todo lo que nos entregó. Ahora pregunto yo ahorita en este momento, ¿cómo saldríamos evaluados si hoy se nos pidieran cuentas de nuestro servicio? Es necesario meditar en ello. Tiempo de corregir. Tiempo de ajustar lo deficiente. Tiempo de dejar la negligencia para entonces servir con pasión a nuestro Dios y entregarle buenas cuentas en todo lo que hacemos. Termino con esta historia. Hace muchos años, en la historia quedó registrado un hecho en donde la reina de Inglaterra le propuso a un servidor de Dios llamado Charles Spurgeon que aceptara un puesto político en su corte, a lo que Spurgeon le respondió: muchas gracias por su consideración, reina, pero no puedo bajar de puesto. La reina respondió: ¿cómo puede decir eso? Spurgeon le respondió: si aceptara un puesto en su corte, estaría despreciando el honor más grande que Dios le puede dar a un hombre, que es ser su representante aquí en la tierra. Primera parte. La próxima semana veremos la segunda parte, pero quiero simplemente terminar con esta frase. El servir a Dios no es un juego. El servir a Dios no es una moda. El servir a Dios no es buscar un título para ser admirados, respetados por los hombres. No. Y otros tienen la osadía de pensar que después de servir a Dios puedo ir a buscar un puesto político. Hágame usted el favor. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque queremos vivir en tu perfecta voluntad. Queremos vivir, Señor, conscientes de lo que es ser creyente, de lo que es ser un hijo tuyo, de lo que es ser para ya algunos un servidor, Padre. Que seamos responsables, diligentes, Señor, y comprendamos que tú nos haces el llamado, que no es que nos pongamos nosotros mismos, Padre. Que también, Padre bendito, que ese llamado es permanente, y que también, Rey de Reyes, Señor de Señores, es un llamado a ser diligente en todas las áreas de nuestra vida. No hay nada más importante que servirte a ti. No hay nada en escalafón de responsabilidad ante ti, mi Dios, que el servirte con todo nuestro corazón. No sé por qué la gente de repente empieza a buscar cosas, quizás se les hacen más grandes que servirte a ti.
Perdónales, mi Dios, porque, una vez más, como nuestro Señor Jesucristo dijo, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Perdónales, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bendición. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Estamos contentos de seguir en esta transmisión de los jueves. Y acuérdese, como siempre, estar puntuales en punto de las 7. Todos los días de lunes a viernes hay predicación. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10:45. Que Dios le bendiga.